Bienvenidos a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. El objetivo de este vídeo es presentar cómo podemos obtener los ratios de eficiencia, los valores del COP y ER de un ciclo frigorífico, observando únicamente la energía que va transportando el refrigerante en los distintos puntos del sistema. Recordemos que tenemos cuatro elementos básicos. Tenemos un compresor cuya misión es aumentar el nivel de presión del refrigerante. Recordemos que aquí en el eje vertical tenemos la escala de presión, entonces hay un componente que es el compresor que entre los puntos 1 y 2 realizará un aumento de presión. Después del compresor tenemos otro elemento que es el condensador. En el condensador el refrigerante va a ceder energía. Va a perder toda la energía adquirida en el evaporador y en el compresor. Después del condensador, que va entre los puntos 2 y 3, tenemos una expansión. El refrigerante pierde toda la presión que ha ganado en el compresor. Y tenemos, después de la válvula de expansión, va a alimentar un evaporador, donde el refrigerante va a absorber energía. Recordemos que estamos utilizando un diagrama de Molière, en este caso un diagrama de Molière de un refrigerante habitual, el R410. Recordemos eje vertical, presiones absolutas. Las presiones absolutas es la presión manométrica más la atmosférica. En el eje horizontal la energía, que en este caso son las entalpías, los kilojulios por kilo de refrigerante transportado. Entonces vamos a recorrer el ciclo frigorífico. Partimos de la aspiración del compresor del punto 1 y el refrigerante se comprime. Idealmente se mueve por estas líneas de compresión, por estas líneas isoentrópicas, y se movería por una carrerita de estas de puntos hasta el punto 2, hasta la presión de alta, que la hemos obtenido en los manómetros sumándole la presión atmosférica, sumándole normalmente un bar. Podemos olvidarnos de este proceso ideal y directamente medir la temperatura de descarga del compresor, y seguramente este punto número 2 se nos desplazará hacia la derecha, porque la compresión no es idónea. Hay un rendimiento isentrópico que coincide con el rendimiento volumétrico del compresor. Entonces podemos acercarnos más del ciclo ideal a un ciclo más real, midiendo simplemente la temperatura a la que está descargando el compresor. Y repito que será más alta, por tanto nos moveremos a líneas de temperatura mayor, o sea, cruzaremos estas líneas hasta llegar a la temperatura que tiene el refrigerante a la salida. Recordemos que las curvas de temperatura, vemos aquí abajo los niveles de temperatura, 80, 100, 120, 140, 180, entonces estas son las curvas de temperatura. Entonces podemos representar el ciclo frigorífico con toda la precisión que queramos. Entonces, del punto 1 al punto 2, compresión. Si observamos la escala horizontal, el trabajo que está realizando el compresor, el trabajo mecánico que está haciendo, está produciendo un aumento de energía del refrigerante. Si tiramos dos líneas verticales, las líneas de entalpía, van verticales, de arriba a abajo, pues vemos que pasamos de un nivel de en torno a 420 a en torno de un nivel de 485 aproximadamente. Entonces el refrigerante está adquiriendo una energía. El trabajo de compresión es un trabajo que además le va a dar energía, le va a transmitir calor al refrigerante. Entonces ya tenemos el punto 2. Iremos hacia la batería condensadora. Lógicamente hay una disminución de temperatura, pero lo que hay básicamente es una cesión de energía. El refrigerante se va a ir enfriando, va a empezar a ir licuando, se va a ir transformando cada vez más líquido, va a llegar aquí al punto de burbuja y va a salir hasta la temperatura donde se obtiene el subenfriamiento, la temperatura a la salida del condensador. Y el refrigerante va a perder toda esta energía, de los 480 y tantos hasta los 260 kilojulios. Cede energía. Esa energía que cede la adquiere
el medio exterior con el que está intercambiando. Si fuera un aparato de aire acondicionado en modo de verano, es el calor que estamos cediendo en el ambiente. Y si fuera en modo de calefacción, es el calor que está ganando el ambiente de la unidad interior. Todo cantidad de energía en el proceso de condensación. Diferencia entre la entalpía que había al principio y al final. Esta resta nos da el calor que se está cediendo en el condensador. Después del punto 3 tenemos una expansión. El refrigerante pierde presión y se alimenta el evaporador. Entonces tenemos una válvula de expansión y es una pérdida de presión directa, vertical. No hay intercambio de energía. La energía, la entalpía en el punto 3 es la misma que en el punto 4. Entonces una vertical, una caída de presión. Y se alimenta en el punto 4 el evaporador. En el evaporador el refrigerante absorbe calor y aumenta su nivel energético. Entra a 260 y tantos kilojulios por kilo, que esa es la energía que contiene un kilo de refrigerante, y al salir pues tiene más, los 420, en torno a 420 kilojulios. Entonces adquiere energía en el proceso de evaporación, y la energía que adquiere es la resta de la entalpía que hay al final menos la entalpía que hay al principio. Y podemos determinar cuál es su punto final, porque podemos medir la temperatura a la salida del evaporador, lo que será lo mismo en equipos pequeños a la temperatura de entrada del compresor. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues en torno a 20 grados. ¿Veis aquí la línea de 20 grados? Entonces, esto es un ciclo cerrado. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y ahora vamos a verlo energéticamente. Toda la energía que adquirimos en la evaporación más la energía adquirida en el proceso de compresión, todo lo que hemos ido hacia la derecha, es la energía que se cede en el proceso de condensación. Entonces, energéticamente, el ciclo frigorífico podemos determinar los ratios COP y ER, energéticos. El COP es el ratio de eficiencia en modo calefacción. En este caso podemos ver que el COP es la energía del condensador, la energía cedida en el condensador, la resta de estas dos entalpías en valor absoluto, en valor positivo, restamos este punto menos este y lo dividimos por la energía que estamos consumiendo. En un ciclo frigorífico solo vemos el compresor. Entonces es la energía, la entalpía del punto 2 menos la entalpía del punto 1, obtenidas en la línea vertical hacia abajo. Entonces el COP, la eficiencia en modo calefacción, es energía del condensador, obtenida como H2 menos H3, dividido por la única energía que vemos en el ciclo frigorífico, la energía del compresor, H2 menos H1. Y si el equipo estuviera funcionando en modo de refrigeración, ¿cuál es la energía útil, el trabajo útil, el calor útil que tenemos en el sistema? Pues el calor útil es la energía que se está absorbiendo en el evaporador, la que está absorbiendo el refrigerante. Esto es H1, la entalpía en el punto 1, menos la entalpía en el punto 4, dividido por la energía que está consumiendo el compresor, el trabajo que está efectuando el compresor energéticamente. Y observamos que, repito otra vez, todo lo que se absorbe en el compresor, lo que aporta el compresor, se cede en el condensador. Estamos en un ciclo cerrado. Aprovechando la imagen, vamos a hablar de dos conceptos rápidos, el subenfriamiento y el recalentamiento. Recalentamiento es la diferencia de temperaturas entre la temperatura a la salida del evaporador y a la entrada del compresor, ni recalentamientos ambientales, es la diferencia entre la temperatura a la salida del evaporador, a la entrada del, que es la misma que la entrada del compresor, menos la temperatura a la que se está produciendo el cambio de fase, la temperatura de saturación que nos marca el manómetro y que vemos también en la curva.
En este caso, pues posiblemente menos 28 grados. Vemos aquí el menos 20, vemos aquí el menos 30, pues a lo que estemos aquí. También tenemos estas curvas. 28, un poquito menos de 28, 27 grados. Pues de 27 a menos 20, pues ahí hay un recalentamiento, una diferencia de temperatura de 7 grados. El recalentamiento es necesario. ¿Por qué? Porque nos puede llegar algo de líquido al compresor. El compresor no puede comprimir líquidos. Entonces necesitamos un pequeño sobrecalentamiento, un pequeño recalentamiento para evitar que llegue líquido al compresor. Pues cuanto más mejor. No, cuanto más mejor no, porque si nos venimos muy a la derecha, cuando luego subamos en el proceso de compresión, nos vamos a ir a temperaturas de descarga muy altas. Si nos vamos a temperaturas de descarga muy altas, pues se va, primero, el compresor no se va a refrigerar bien, el compresor se refrigera con el refrigerante, si entra muy caliente, pues no se va a refrigerar bien, y luego, además, si la temperatura de descarga es muy alta, pues se va a estropear o se puede estropear el aceite del compresor. El aceite viaja por el ciclo frigorífico con el refrigerante, si la temperatura es muy alta lo va a estropear. Y van a aparecer otros problemas de acideces, etcétera, etcétera. Y luego además energéticamente, observemos, cuanto más nos vengamos hacia la derecha, el punto 1 si lo estiramos hacia la derecha, veremos que el trabajo del compresor se va a hacer mucho más grande y entonces va a disminuir mucho los ratios de eficiencia, el valor COP y ER. Entonces el recalentamiento para la eficiencia, cuanto más bajo, mejor, para que el trabajo del compresor no sea muy alto. Y además va a hacer que tengamos que trabajar con una mayor cantidad de refrigerante. Si observamos un desplazamiento en horizontal hacia la derecha, empezamos a cruzar líneas de volumen específico. Los metros cúbicos de refrigerante que estamos moviendo por kilo, la inversa de la densidad. Estas líneas de aquí hacia la derecha es el volumen específico. Entonces, si nos vamos hacia la derecha, pues vamos cruzando líneas y estamos moviendo, desplazando más metros cúbicos por kilo de refrigerante. Entonces, el recalentamiento alto es malo energéticamente, malo para el aceite, malo para el compresor y su refrigeración. Entonces, el recalentamiento cuanto más bajo mejor, pero simplemente que se asegure. Y el subenfriamiento, pues es lo que sobresale, la resta de temperaturas, lo que sobresale del punto 3' al punto 3. Si el recalentamiento era lo que va de temperatura del 1' de la temperatura de saturación a la temperatura a la salida del evaporador, al 1, de 1' a 1, el subenfriamiento va del 3' a 3, la resta de temperaturas. Si en este caso la temperatura de condensación, pongamos que sean 50 grados, y la temperatura a la salida del condensador pues está en torno a, pongamos que sean 40 grados, de 50 a 40 hay un subenfriamiento de 10 grados. Y esto nos interesa porque a la entrada de la válvula de expansión necesitamos garantizar que solo haya líquido para un correcto funcionamiento de la misma. Además, un ligero subenfriamiento pues nos va a permitir coger más energía en el evaporador. Si nos venimos un poquito hacia la izquierda, pues nos va a permitir coger con el mismo trabajo del compresor, nos va a permitir absorber una mayor cantidad de energía. Pues energéticamente va bien tener un ligero subenfriamiento. Bien, pues muchas gracias por su atención y seguimos en próximos vídeos tutoriales.